Buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar en contacto con ustedes. Vamos a hablar de la hipertensión pulmonar que se presenta en el postoperatorio de cirugía cardíaca, aunque como ya lo mencionó el doctor Baranda, eh, es una entidad que es muy ubicua, no es exclusiva de la cirugía cardíaca y podemos presentarla en varios tipos de pacientes cardiológicos en estado crítico. Vamos a hablar un poco sobre la definición de la hipertensión pulmonar, la clasificación de la misma, que es muy importante conocer la clasificación, cómo podemos identificarla, hablando de qué parámetros medir, cómo se deben medir, y finalmente algunos escenarios particulares de hipertensión pulmonar, que es muy importante, incluso más importante que, que el identificarla por sí misma. Es muy importante saber cuál es el escenario en el cual nuestro paciente tiene hipertensión pulmonar. ¿Qué objetivos tiene el ecocardiografista en el abordaje del paciente con hipertensión pulmonar en cirugía cardíaca? Inicialmente, pues sí, diagnosticar la hipertensión pulmonar es obviamente, identificar o sugerir una etiología. No siempre es posible, pero con otros hallazgos que podamos tener en el ecocardiograma podemos identificar o sugerir a qué se debe esta hipertensión pulmonar que tiene el paciente. Ahora, aquí es muy importante que sepamos distinguir que hipertensión pulmonar no es sinónimo de hipertensión arterial pulmonar. Cuando nosotros reportemos a un paciente que tiene una hipertensión pulmonar, generalmente lo tenemos que hacer así, hipertensión pulmonar. El error que se comete muy seguido es siempre reportarla como hipertensión arterial pulmonar. Eh, digo, a veces hay pacientes que llegan, por ejemplo, con tromboembolia pulmonar y los médicos que nos piden el estudio nos pueden preguntar, oye, ¿me puede decir si tiene hipertensión arterial pulmonar? Y pues bueno, a veces les decimos, pues no sé, podrá tener hipertensión pulmonar, pero la hipertensión arterial pulmonar es una entidad muy separada y muy específica dentro de lo global, que es la hipertensión pulmonar, y ahorita lo vamos a ver en la clasificación. Y finalmente, una vez que identificamos que hay hipertensión pulmonar, que podemos sugerir o lograr sugerir una etiología de por qué el paciente la tiene, trataremos de identificar datos de repercusión hemodinámica de la misma, que esos principalmente se remiten a la función ventricular derecha, que seguramente ustedes ya han abordado con otras clases. Empecemos entonces con la definición oficial de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una presión media de la arteria pulmonar mayor a 25 milímetros de mercurio en reposo. Sin embargo, esta definición, que es la definición oficial, debe realizarse mediante cateterismo derecho. Obviamente es algo impráctico que a todos los pacientes se les haga, no a todos se les hace, es poco el paciente que tiene que llegar a estas instancias y tenemos que utilizar mediciones subrogadas como las que nosotros hacemos por ecocardiograma. Recordemos que con el eco nosotros no medimos directamente presiones, con el eco nosotros medimos velocidades que por fórmulas ya conocidas se traducen en presiones, pero no podemos medir presiones directamente. Entonces utilizamos mediciones subrogadas. La presión media de la pulmonar normalmente es de 14 más o menos 3 milímetros de mercurio y entre los 17 y los 24 es una zona gris que dependiendo de los hallazgos del paciente, de la historia clínica, se podrá catalogar o no como hipertensión pulmonar. Eh, Antes de ver la clasificación, aquí es muy importante y sobre todo en el contexto del paciente postoperado de cirugía cardíaca, que cuando nosotros identifiquemos la presión pulmonar, también evaluemos la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, la presión en cuña, presión auricular izquierda, pues. ¿Por qué? Porque los perfiles de la hipertensión pulmonar son muy variables. Por ejemplo, la hipertensión pulmonar como grupo se caracteriza por una presión arterial pulmonar media de más de 25, como ya lo vimos en la definición. Pero tenemos que distinguir muchas veces, y esto es muy importante sobre todo en los pacientes que son trasplantados, con trasplante de corazón, hay que saber si la hipertensión pulmonar que podemos encontrar en los pacientes es precapilar o postcapilar. ¿A qué se refiere esto?
Nosotros acá tenemos un esquema de la circulación pulmonar y sistémica, en la que después del ventrículo derecho viene la circulación menor hacia el pulmón y después tenemos el retorno hacia las cavidades izquierdas. Los capilares pulmonares son los que nos van a poner la división entre la hipertensión pulmonar precapilar y la postcapilar. Toda hipertensión pulmonar que se deba a una alteración en el circuito menor, en esta parte de aquí, en la pulmonar propiamente dicha, es una hipertensión pulmonar precapilar, antes de los capilares. Pero también hay causas de hipertensión pulmonar postcapilares. Hay alteraciones en el ventrículo izquierdo, en cavidades izquierdas, que nos causan un aumento en la presión en este sistema de vasos, en las venas pulmonares, finalmente en los capilares, y de forma retrógrada transmite el aumento de la presión hacia la circulación menor, y nosotros la medimos por todos los parámetros que veremos desde las cavidades derechas. Sin embargo, el origen está después de los capilares, y esta es la hipertensión pulmonar postcapilar. Ejemplos. Eh, Voy a hablar primero de la hipertensión arterial pulmonar, la que sí debe llevar las tres palabras. Esta se debe generalmente a problemas en la vasculatura de la arteria pulmonar y sus ramas. Son casi siempre problemas primarios. Entonces el problema lo tenemos aquí. Tenemos aumento en la presión en este circuito, en el menor, y debería estar normal todas las presiones en el lado izquierdo, en la parte postcapilar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que vamos a tener una presión arterial media mayor de 25 milímetros de mercurio, medida aquí, en este sistema, pues, pero la presión en cuña, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo es normal, porque este sistema vascular, esta mitad, está totalmente normal. Y en este grupo podemos encontrar la hipertensión arterial pulmonar, la hipertensión pulmonar debida a problemas pulmonares como tales, EPOC con destrucción del parénquima y destrucción de los vasos sanguíneos, la tromboembolia pulmonar crónica, hipertensión pulmonar asociada a la tromboembolia crónica. Todas estas, el problema está solamente en esta mitad del circuito, antes de los capilares. No tiene que estar afectada esta parte de acá. Y su característica es entonces la media de la pulmonar anormal y la presión en cuña normal, menos de 15, ¿verdad? Pero también tenemos efectos, causas, perdón, de hipertensión pulmonar postcapilares. En ellas vamos a encontrar, por supuesto, una presión media de la pulmonar de más de 25, que es lo que nosotros estamos evaluando, pero la cuña ya va a estar elevada también. Vamos a tener cuñas de más de 15, y esto se debe generalmente a la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad ventricular izquierda, casos de insuficiencia cardíaca muy avanzados, casos restrictivos, problemas valvulares mitrales, que aumentan la presión desde estos niveles y se va transmitiendo el aumento de la presión de forma retrógrada hasta que nosotros lo podamos medir de este lado, por decirlo así. ¿De acuerdo? Existe algo que se llama gradiente transpulmonar. El gradiente transpulmonar es una medición muy importante, sobre todo en los pacientes posttransplantados, en las que hacemos una resta de la presión media de la arteria pulmonar menos la presión en cuña. Cuando este gradiente es mayor de 7, hay una combinación de hipertensión pulmonar postcapilar y precapilar. Cuando el gradiente es menor de 7, estamos hablando de una hipertensión pulmonar aislada. Esto es importante más que para lo que vamos a ver en la clase, para saber identificar, o más bien para saber qué cosas tenemos que evaluar o qué alteraciones tenemos que buscar cuando vemos un paciente con hipertensión pulmonar. Muchas veces se da el caso de que medimos la presión pulmonar y encontramos que está elevada, pero no sabemos por qué. Entonces, no solamente es por tromboembolia pulmonar, no solamente es por hipertensión arterial pulmonar, no tenemos que limitarnos a buscar una sola causa porque existen muchas. Por ejemplo, vamos a ver la primera mitad de la clasificación más reciente de la hipertensión pulmonar. Podemos hablar de que de todas estas causas, en el paciente postoperado de cirugía cardíaca veremos adulto casi ninguna. En el paciente con hipertensión no va a ser común que veamos hipertensión arterial pulmonar que es idiopática, puede ser hereditaria,
por alteración en varios genes, puede ser por toxinas o fármacos, o asociado a enfermedades de tejido conectivo, que sí podemos ver en algunos pacientes, infección por VIH, hipertensión portal, enfermedades congénitas cardíacas o esquistosomiasis. Esta sí es hipertensión arterial pulmonar. Hay un remodelamiento en la vasculatura pulmonar que causa vasoconstricción y causa aumento de la presión pulmonar. Pero esta sí lleva las tres palabras, hipertensión arterial pulmonar. Otro grupo, un subgrupo de esto, de la hipertensión pulmonar, es la veno-oclusiva o la hemangiomatosis capilar pulmonar, que son entidades ya un poco más raras, o la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. En esta otra mitad, para quien no lo conozca, hay grupos de hipertensión pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar como tal es el grupo 1. Después tenemos el grupo 2, que es la hipertensión pulmonar que se debe a enfermedades ventriculares izquierdas, enfermedades de corazón izquierdo, como puede ser la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, enfermedad valvular, principalmente mitral, y obstrucción del tracto de salida congénito o adquirido, obstrucciones en la vía de entrada o la vía de salida, o cardiomiopatías congénitas. Este es el grupo 2 de la hipertensión pulmonar. El grupo 3 se debe a problemas pulmonares o hipoxia. Encontramos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar intersticial, enfermedades mixtas con patrón mixto de restrictivo y obstructivo, alteraciones del sueño, alteraciones de hipoventilación alveolar, exposición crónica a grandes alturas o enfermedades del desarrollo pulmonar. El grupo 4 es el que corresponde a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Los pacientes tienen una tromboembolia pulmonar, que creo que fue la clase que vieron la semana pasada, no reciben el manejo adecuado y permanecen con obstrucciones a veces distales en el árbol arterial pulmonar y desarrollan gradualmente hipertensión pulmonar. Ellos son los del grupo 4. Y el grupo 5 se reserva para hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales o que no son claros, como todos estos que están acá. Como podemos ver, la gran mayoría de los pacientes que vamos a ver en el postoperatorio de cirugía cardíaca van a corresponder a estos, una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, por ejemplo, quienes son sometidos a una endarterectomía, pacientes y el grupo 2. El grupo 2 y el grupo 4 van a englobar a la mayor parte de los pacientes que nosotros vamos a encontrar con hipertensión pulmonar, pero hay que saber que todas estas alteraciones que hemos visto nos pueden dar una hipertensión pulmonar y muchas veces hay que buscar datos de ellas cuando sea factible por un ecocardiograma. Vamos a entrar entonces a los métodos para cuantificar la presión pulmonar. Como les explicaba hace rato, no podemos medir directamente presiones, sino que a través de la medición de velocidades que obtenemos por Doppler, estimamos presiones. Vamos a iniciar con el método o la presión que por ecocardiograma es la que es más fácil y más estandarizada de obtener. Como vimos al inicio, la definición de hipertensión pulmonar se basa en la presión pulmonar, en la presión de la arteria pulmonar, la media, pero ecocardiográficamente se basa la mayoría de los estudios, la mayoría de las clasificaciones o la mayoría de los abordajes se utiliza con la presión sistólica de la pulmonar. ¿Cómo la medimos? Nosotros, para poder utilizar el método más frecuente, que es el de utilizando el gradiente de insuficiencia tricuspidia, debemos tener insuficiencia tricuspidia, que en más del 70% de las personas sanas la podemos tener, y pues una buena parte de los enfermos. Se utiliza mediante la ecuación de Bernoulli modificada. Esta ecuación es muy utilizada en ecocardiografía y es la fórmula con la que nosotros podemos transformar una velocidad en un gradiente de presión máximo. Esta ecuación modificada obtenemos una velocidad máxima de cualquier tipo por Doppler, la elevamos al cuadrado y se multiplica por 4. Y esto nos da un gradiente máximo. Ahorita vamos a ver la imagen. Se utiliza el Doppler continuo porque, sobre todo hablando de la presión sistólica de la pulmonar,
Si utilizamos el Doppler pulsado, nos vamos a encontrar con la limitación de la velocidad. El Doppler pulsado tiene la utilidad de identificar el sitio donde nosotros queremos medir la presión, nos permite discriminar el punto exacto donde queremos medir la velocidad, pero tiene una limitación en la velocidad máxima que puede medir. Dependiendo del equipo, puede ir entre 1 metro por segundo hasta 2.5 metros por segundo, la velocidad máxima que podemos nosotros obtener por el Doppler pulsado. Y muchas veces, y sobre todo cuando el paciente tiene hipertensión pulmonar, la velocidad máxima que podemos obtener es de hasta 3 metros por segundo, 4 metros por segundo, que obviamente ya no se va a poder medir por el Doppler pulsado. Entonces debemos utilizar el Doppler continuo. Después de medir el gradiente de insuficiencia tricuspidia, como lo veremos adelante en el ejemplo, debemos medir o estimar la presión auricular derecha. ¿Por qué? Porque este método tiene dos componentes. Un gradiente de presión que hay entre el ventrículo y la aurícula. Esto nos habla de la presión extra que tiene que ejercer el ventrículo derecho para vencer la resistencia hacia la aurícula derecha. Eso es un gradiente. Vamos a suponer que alguien tiene un gradiente de insuficiencia tricuspidia de 24. La presión sistólica que está ejerciendo el ventrículo derecho no es de 24. Es la diferencia que él tiene que ejercer contra la aurícula derecha. Entonces, a ese gradiente tenemos que sumar la presión auricular derecha. Y lamentablemente no es tan fácil de obtener y por ecocardiograma no hay algún método que la permita obtener directamente. Lo que utilizamos, lo más frecuente es, o lo que utilizamos para estimar la presión auricular derecha, es valorar la vena cava, el diámetro de la vena cava y cuánto tiene de colapso inspiratorio esta vena cava. Y tenemos 4 escenarios posibles. Una vena cava que mide menos de 21 milímetros y que tiene un colapso inspiratorio mayor del 50%. Cuando esto lo observamos, podemos estimar la presión auricular derecha en 3 milímetros de mercurio. Podemos tener una vena cava inferior de un diámetro normal de menos de 21, pero que el colapso es menor al 50% en su diámetro. O bien, una vena cava de un diámetro mayor al normal, pero que sí colapsa más del 50% con la inspiración. Estos dos casos nos permiten estimar una presión auricular derecha de 8 milímetros de mercurio. O el grado mayor que nos puede dar de presión auricular derecha cuando la vena cava está dilatada y el colapso es menor de 50%, podemos estimar una presión auricular derecha de 15. Lo vamos a ver más adelante. Lo importante es saber esto, que el gradiente de insuficiencia tricuspidia por sí mismo ya no nos da automáticamente la presión sistólica de la pulmonar estimada. Tenemos que agregar lo estimado de la aurícula derecha. Muchas veces vamos a tener este grandísimo problema que no puede ser solventado más que con la práctica, que el espectro Doppler no es tan claro. Vamos a ver otras imágenes donde sí es muy claro, pero a veces tenemos que aprender hasta dónde medirlo, ¿no? Tenemos este ejemplo. Aquí tenemos la fórmula, el gradiente. De hecho, aquí está mal, este es su gradiente, no es la sistólica pulmonar. Tenemos que obtener la velocidad máxima, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 4. En este caso, la velocidad máxima es de 3.62 metros por segundo, aunque algunos equipos como este que tenemos aquí nos da la velocidad en centímetros por segundo, nosotros tenemos que utilizar metros por segundo. Tenemos entonces que sustituimos este término, son 3.62, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 4 y en este caso la presión, el gradiente de insuficiencia tricuspidia es de 52 milímetros de mercurio. Y como veremos más adelante, este es un paciente pues, con hipertensión pulmonar. Acá tenemos otro ejemplo donde la velocidad máxima no es de 3, sino de 4.2 metros por segundo y nos da un resultado que todos los equipos nos dan automático, la gran mayoría, pero hay que saber cómo se obtiene. En este caso, la presión, el gradiente de IT, de insuficiencia tricuspidia, es de 72 prácticamente milímetros de mercurio, a lo que habrá que añadir lo que nos dé la presión estimada de la aurícula derecha. Aquí tenemos el ejemplo ya completo. Este es otro paciente y aquí tenemos nuestra velocidad máxima.
3.8 metros por segundo. Aquí ya está el resultado, pero bueno, está desglosada la fórmula y tenemos 59. Este es el gradiente de insuficiencia tricuspidia. Acá, perdón por este error, aquí es gradiente de insuficiencia tricuspidia. Tenemos 59. Ahora hay que agregar lo que corresponde a la presión auricular derecha estimada. Tenemos aquí la vena cava inferior, obtenida en el eje subcostal, que ustedes ya conocen. El diámetro que tenemos en la expiración es de 13 milímetros. Y cuando le pedimos al paciente que inspire, disminuye a 7 milímetros. El colapso inspiratorio es menor de 50%. Es muy cercano, pero es menor al 50%. Entonces, tenemos el escenario de una vena cava de tamaño normal, pero con un colapso menor al 50%. La presión estimada de la aurícula derecha es de 8 milímetros de mercurio. Lo sumamos a estos 59 y nos da 67 milímetros de mercurio. Esa es la presión sistólica de la arteria pulmonar que reportaremos nosotros. Así de sencillo es esto. El gran error siempre es quedarnos solo con esto. La presión sistólica no es esta, este es el gradiente de insuficiencia tricuspidia y le tendremos que añadir lo estimado de la aurícula derecha para tener el dato ya definitivo. Acá tenemos otro ejemplo con una vena cava pero mayor. Vamos a suponer que aquel gradiente que tenemos de 59 es de este paciente. Tenemos un diámetro de 25 milímetros y un colapso obviamente menor de 50%. En este caso serían 15 milímetros de mercurio estimados de la auricular derecha, más 59. Tenemos 74 milímetros de mercurio de presión estimada de la arteria pulmonar. Antes existía un punto de corte para definir hipertensión pulmonar por ecocardiograma utilizando la sistólica de la pulmonar, que era de 40 milímetros de mercurio. Todo paciente que tenía una presión sistólica de la pulmonar estimada por eco de más de 40 milímetros de mercurio ya podíamos nosotros identificarlo como hipertenso pulmonar, pero esto cambió después de la última definición de hipertensión pulmonar y los subsecuentes guías de diagnóstico y manejo de hipertensión pulmonar, ahora tenemos que hablar de probabilidad de hipertensión pulmonar. Tenemos que utilizar el gradiente de presión de la insuficiencia tricuspidia y tener puntos de corte menos de 2.8 metros por segundo, entre 2.9 y 3.4 o más de 3.4. A esto tendremos que asociarle otros signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar y tendremos varias combinaciones que nos van a dar probabilidad baja, intermedia o alta de hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? Hay veces que el diagnóstico es directo prácticamente. Vamos a regresarnos a este caso, donde tenemos un gradiente de presión de 4.2 metros por segundo. Todo paciente que tenga más de 3.4 metros por segundo tiene hipertensión pulmonar o tiene una probabilidad alta de hipertensión pulmonar. Todas estas combinaciones tenemos que utilizarlas buscando otros signos de hipertensión pulmonar que tenemos acá abajo. Hay tres grupos de signos de hipertensión pulmonar. Signos atribuibles a los ventrículos, signos atribuibles en la arteria pulmonar o signos en la vena cava inferior. Nosotros ya conocimos este. O también otro dato que nos habla de hipertensión venosa sistémica, sería un área de la aurícula derecha, se traza un área alrededor de la aurícula derecha, y si esta área es de más de 18 centímetros cuadrados es un dato. En datos de la arteria pulmonar, el tiempo de aceleración, que lo veremos más adelante, cuando es menos de 105 milisegundos, o que a mitad de la sístole vemos vemos bífida, por decirlo así, el espectro Doppler del tracto de salida del ventrículo derecho. Bien una velocidad de insuficiencia pulmonar temprana en la diástole de más de 2.2 metros por segundo. Esto les voy a enseñar el espectro en el que se tiene que evaluar. O un diámetro de la arteria pulmonar de más de 25. Y signos atribuibles a ventrículos, que hay una relación entre el diámetro basal del ventrículo derecho y el diámetro basal del ventrículo izquierdo de más de 1, es decir, el ventrículo derecho es mayor que el izquierdo,
Esto es un dato de hipertensión pulmonar. O otro signo que vamos a ver con algún ejemplo, que hay aplanamiento del septum interventricular. A través de este signo podemos obtener el índice de excentricidad, que es una operación que también vamos a ver más adelante. El objetivo de esta diapositiva es que sepamos que siempre tendremos que hablar de posibilidades, de probabilidad de hipertensión pulmonar. Ya, aunque lo podemos hacer, pues no se recomienda diagnosticar tajantemente hipertensión pulmonar, a menos que estemos en este grupo. En estos dos no podemos decir si hay o si no hay hipertensión pulmonar. Y la importancia de evaluar datos extra de hipertensión pulmonar, datos de repercusión de la hipertensión pulmonar para aumentar o no la probabilidad de que el paciente tenga el efecto de la hipertensión pulmonar. Vamos a empezar con el índice de excentricidad. Vamos a ver un video más adelante. Tenemos aquí, por ejemplo, un ventrículo, es un eje corto. A nivel de músculos papilares tenemos el ventrículo izquierdo y acá tenemos el ventrículo derecho. Hacemos una medición entre el diámetro antero-posterior y este diámetro septal lateral. En este caso es de 1. Si medimos ambos, la relación es de 1. Pero cuando hay sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, y en este caso nos importa la sobrecarga de presión, durante la sístole, cuando estamos hablando de sobrecarga de presión del ventrículo derecho, durante la sístole, el septum, en vez de verse redondeado, en vez de verse convexo, se aplana de derecha a izquierda. Y esto nos habla de una sobrecarga de presión del ventrículo derecho que generalmente se traduce en hipertensión pulmonar. Si nosotros medimos aquí la relación entre el diámetro anteroposterior con el del septum y la pared lateral, nos da 1.2. Y lo que nos indica la probabilidad de que el paciente tenga hipertensión pulmonar, como lo vimos acá, es una relación de más de 1.1. Este es un signo muy importante que nos puede orientar a ver si tiene hipertensión pulmonar. Por algunos segundos la calidad de la imagen no es la adecuada, pero podemos ver cómo en la sístole se aplana el septum interventricular de derecha a izquierda. Vamos a detenerlo. Ahí tenemos la diástole y cómo nos vamos acercando en sístole y se aplana el septum interventricular. Si midiéramos este diámetro, es seguramente mayor de 1.1 al diámetro entre el septum y la pared lateral. Así se obtiene el índice de excentricidad y este aplanamiento del septum interventricular es característico de la hipertensión pulmonar. El método del gradiente de insuficiencia tricuspidea es el más común que nosotros vamos a utilizar. Pero muchas veces vamos a tener pacientes que no tienen insuficiencia tricuspidea y no podemos estimar la presión sistólica de la pulmonar por ese método. Los métodos siguientes de los que voy a hablar no son tan exactos ni tan validados, pero a veces tenemos que echar mano de ellos. Uno es el método de los intervalos sistólicos. Nosotros nos situamos en el eje corto a nivel de grandes vasos, más adelante hay un esquema, y tenemos que medir dos parámetros, el tiempo de aceleración y el periodo preexpulsivo. Después utilizamos esta fórmula, este cociente lo multiplicamos por 51, le restamos 14 y obtendremos un estimado de la sistólica de la pulmonar. ¿Qué es el tiempo de aceleración? El tiempo de aceleración es el tiempo que transcurre entre el inicio del flujo Doppler a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho por debajo de la arteria pulmonar. Desde el momento en el que inicia el flujo hasta el punto máximo del flujo. Si nosotros, los equipos tienen la forma de medirlo, nosotros ponemos una línea que va desde el inicio del flujo Doppler hasta la punta y nos da un tiempo que en este caso es de 54 milisegundos. Como recordaremos en el cuadro que puse, todo tiempo de aceleración menor de 105 milisegundos es muy sugestivo de hipertensión pulmonar. Idealmente, o lo normal es que el tiempo de aceleración sea mayor a 120 milisegundos. Y el periodo preexpulsivo, aquí creo que no está, aquí está ampliado. Entonces aquí tenemos el tiempo de aceleración desde el inicio del flujo hasta el punto máximo. El
tiempo de preexpulsivo es el tiempo que transcurre entre el inicio del QRS, que aquí se ve mal, pero aquí inicia el QRS, hasta el inicio del flujo Doppler. El tiempo que transcurre desde este momento hasta el momento en el que comienza el flujo Doppler es el periodo preexpulsivo. Entonces, en la misma proyección y en la misma pantalla nosotros podemos obtener ambos parámetros. Aquí es donde los vamos a obtener. Nosotros aquí tenemos el eje corto a nivel de grandes vasos. Esquemáticamente es así. Tenemos la aurícula derecha, que es esta de acá, válvula tricúspide, ventrículo derecho, la válvula pulmonar, que en este caso está aquí. Se alcanza a insinuar aquí la válvula pulmonar. Nosotros situamos nuestro cursor antes de la válvula pulmonar y es donde vamos a obtener este flujo Doppler que nosotros tenemos acá. Acá está otro esquema, es lo mismo, el tracto de salida, la válvula pulmonar, la arteria pulmonar y podemos ver incluso a veces parte de las ramas de la arteria pulmonar. Aquí tenemos esta misma proyección pero con el Doppler y podemos ver a través de la válvula pulmonar un poco de insuficiencia que también nos sirve para hacer estimaciones de las presiones pulmonares. Ahora vamos con la presión media de la pulmonar. También existen métodos para poder obtenerlo. Para poder utilizar este método de la insuficiencia pulmonar, pues obviamente debemos tener insuficiencia pulmonar como esta que tenemos acá. Nosotros ponemos nuestro cursor del Doppler continuo a este nivel, donde está el flujo de insuficiencia pulmonar, y medimos el flujo máximo al inicio de la diástole y este flujo al final de la diástole. Con esta medición, que en este caso es de 2.16 metros por segundo, el gradiente es de 18. Esto nos permite estimar la presión media de la pulmonar. A este gradiente le sumamos la estimación de la presión auricular derecha y tendremos la presión media de la pulmonar. Si este paciente tuviera una presión estimada de la aurícula derecha por el método que ya vimos a través de la vena cava, si tuviera 3 milímetros de mercurio, se le sumamos a estos 18 y tendríamos 21 milímetros de mercurio de presión media de la pulmonar. Y esta medición que tenemos acá nos permite estimar la presión diastólica de la arteria pulmonar. Así que si nosotros podemos obtener este flujo a través de la insuficiencia pulmonar, podemos obtener tanto la presión media como la diastólica de la pulmonar. Importante también añadir la estimación de la presión auricular derecha. En este caso, este paciente tendría, vamos a suponer que tiene 3 de estimada, 21 milímetros de mercurio de media, casi 22, y 7, casi 8 milímetros de mercurio en la diastólica. El tiempo de aceleración por sí mismo también nos permite, de forma aislada, sin tener que utilizar otro parámetro, hacer estimaciones de la presión media de la pulmonar. Aquí hay dos fórmulas, una para cuando el tiempo de aceleración es mayor de 120 milisegundos, que es el normal, y otra fórmula para cuando es menor de 120 milisegundos. Entonces obtenemos el tiempo de aceleración, utilizamos la fórmula y entonces podremos obtener un estimado de la presión media de la pulmonar. En este caso es un tiempo menor de 120 milisegundos, tendremos que utilizar esta fórmula y aunque no la tengo aquí apuntada, vamos a hacer la operación. En este caso la media que nos da es de 56 milímetros de mercurio. Es un paciente con hipertensión pulmonar bastante elevada, este de aquí. Es una paciente con hipertensión pulmonar primaria que tenía 100 de sistólica de la pulmonar. Vamos a la parte quizá más importante. Una vez que se dominan los métodos que vimos para estimar las presiones, más que saber que la cantidad de hipertensión pulmonar, que no deja de ser importante, pero muchas veces la importancia del ecocardiografista radica en auxiliar al clínico o auxiliar al equipo operatorio o auxiliar al equipo de la terapia a saber por qué tiene este paciente hipertensión pulmonar. Esto es quizá más importante que el hecho mismo de medir la presión, porque cada causa de hipertensión pulmonar tiene manejo distinto.
el manejo de una hipertensión arterial pulmonar no necesariamente es el mismo manejo de una hipertensión tromboembólica crónica. No es el mismo manejo para una hipertensión pulmonar que se debe a alteraciones del corazón izquierdo. Muchas veces vamos a encontrarnos con una ruta de exploración bastante obvia. Vamos a buscar donde se supone que está el problema. Nos pueden pedir que le hagamos un estudio a una paciente que en el postoperatorio de un cambio valvular mitral tiene hipertensión pulmonar. Y efectivamente, pues lo más probable es que la tenga. El gradiente de insuficiencia tricuspidia, este es un estudio transesofágico, entonces tenemos el ventrículo acá y la aurícula de este lado. Este es el flujo de insuficiencia tricuspidia. En este caso, el gradiente de insuficiencia tricuspidia es de prácticamente 50 milímetros de mercurio, a lo que habría que agregarle la aurícula. Entonces, prácticamente no queda duda de que esta paciente tiene hipertensión pulmonar, pero hay que saber por qué. Nosotros obtenemos esta imagen, nos damos cuenta aquí, para quienes no estén muy familiarizados, el plano valvular debería ser este. Este es uno de los postes de la prótesis, este es otro de los postes. Estos son los dos discos de la válvula que se abren y cierran. Pero notamos que aquí no hay contacto entre este poste y el ventrículo. Nosotros ponemos Doppler y nos damos cuenta de que hay una fuga muy importante a través de este defecto. Se soltó la prótesis mitral, está condicionando una insuficiencia mitral grave. Es un jet que se va por toda la pared de la aurícula izquierda, llega hasta el techo y tiene lo que llamamos efecto Coanda, que es que el flujo Doppler da vuelta y prácticamente hace un remolino dentro de la aurícula izquierda, lo cual es un dato altamente sugestivo de una insuficiencia mitral grave. Nosotros con una insuficiencia mitral grave tenemos una presión auricular izquierda elevada y esta presión auricular izquierda elevada se va a transmitir de forma retrógrada a través de las venas pulmonares hacia el sistema capilar pulmonar y finalmente hacia la circulación pulmonar. Esta es la causa de que esta paciente tenga hipertensión pulmonar. Entonces, la hipertensión pulmonar puede ser un fin diagnóstico por sí mismo, o puede ser un medio con el que podemos diagnosticar un problema en realidad más relevante. Aquí la paciente no está grave por la hipertensión pulmonar, la paciente está grave porque tiene una insuficiencia mitral grave debida a una disfunción de una prótesis. Eso es lo realmente grave con esta paciente. A veces tenemos sospechas de qué tiene el paciente. Nosotros podemos tener este paciente, puede ser un paciente quizá revascularizado, y al momento de hacerle el ecocardiograma de control vemos una disfunción ventricular izquierda importante, una disfunción ventricular derecha importante, y nos damos cuenta de que es un paciente en insuficiencia cardíaca. Esto provoca que haya aumento en las presiones de llenado de las cavidades izquierdas y se transmita de forma retrógrada hacia las derechas. Aquí muchas veces no hay gran duda de por qué el paciente tiene hipertensión pulmonar. Es una insuficiencia cardíaca con una disfunción diastólica con un patrón restrictivo y de forma secundaria tenemos así una hipertensión pulmonar. En este caso el paciente, si se fijan, tenemos un gradiente de insuficiencia tricuspidia de 59, más lo que le tengamos que agregar de vena cava, tiene más de 60 de sistólica de la pulmonar. A veces así es de fácil explicar por qué el paciente tiene una hipertensión pulmonar. También podemos tener otros escenarios. Un paciente que tiene una hipertensión pulmonar limítrofe no está tan alta, esto más la cava. Y tenemos algunos datos que probablemente los vieron en la clase anterior. El signo del 60-60, una gradiente de la insuficiencia tricuspidia de menos de 60, con un tiempo de aceleración de menos de 60, y tienen este ecocardiograma, un ventrículo derecho con una gran disfunción sistólica, con una hipercinesia en el ápex,
que todos ya conocemos como signo de McConnell, pues no nos queda la duda o nos debe hacer sospechar en una hipertensión pulmonar, perdón, en una tromboembolia pulmonar. Y si además ven que está bailando un trombo entre la aurícula derecha y este ventrículo, en este paciente posoperado también de revascularización, que comenzó con disnea súbita, había estado poco movilizado porque la safenectomía se infectó y no se estaba movilizando. Vemos un ventrículo con esas características, con signo de McConnell, un ventrículo derecho dilatado por hipocinesia de su pared libre y un trombo bailando en las cavidades derechas, esto es un trombo en tránsito. No nos queda duda de que la causa de la hipertensión pulmonar es una tromboembolia pulmonar aguda. A veces así es de sencillo la causa, porque la buscamos en el lado derecho, donde generalmente pensamos que podemos tener el origen. Pero a veces no está tan obvio. A veces hay que buscar en otro lado o en el otro lado. Tenemos este eco, vemos esta es una paciente con hipertensión pulmonar. Vemos que tiene un ventrículo derecho con una función sistólica normal, no está dilatado. Un ventrículo izquierdo también prácticamente hiperdinámico, la fracción de expulsión es de más de 70, se exprime casi todo el ventrículo izquierdo, y sin embargo la paciente tiene hipertensión pulmonar. Hay que ver por qué lo tiene. Aquí tenemos un dato interesante. Es una paciente con una aurícula izquierda grandota y lo poco que se puede ver, el septum interauricular, vemos que se tiende a desplazar de izquierda a derecha. Existe algo que hace que aumente la presión en la aurícula izquierda. El origen de la hipertensión pulmonar no está en el corazón derecho ni en la circulación menor, está en el izquierdo. Aquí no siempre tenemos que limitarnos a pensar en problemas valvulares o en problemas de la vasculatura pulmonar cuando hay un paciente con hipertensión pulmonar. Por ejemplo, este caso fue muy significativo porque fue realmente complicado el manejo ventilatorio y no tiene nada, no tiene absolutamente nada valvular, no tiene insuficiencia mitral, no tiene estenosis mitral porque el gradiente medio es de 2.1. Y sin embargo tiene una hipertensión pulmonar. No puse gradiente de insuficiencia tricúspide, pero esta paciente tiene una presión sistólica pulmonar estimada de 59 milímetros de mercurio. Y les hablaba de que la insuficiencia, bueno, depende ya el término, insuficiencia cardíaca diastólica o disfunción diastólica, también nos puede dar escenarios de hipertensión pulmonar importante. Para tratar de ilustrar que esta paciente tiene la disfunción diastólica así de severa, utilizamos el Doppler tisular, tanto en el septum como en la parte lateral del anillo, y obtenemos la onda E' y la onda A'. En este caso utilizamos solamente estas dos. En este caso la velocidad es de 9.1, acá la velocidad es 5.86. Hacemos un promedio de estas velocidades. En este caso, el promedio de esta paciente es de 7.5 centímetros por segundo. Y hay una fórmula, que es la fórmula de Nagel, con la que podemos estimar la cuña de esta paciente. Nosotros dividimos la velocidad de la onda E por Doppler cruzado a nivel del anillo de la mitral entre el promedio que obtenemos de estas dos ondas, que en este caso fue 7.5. Si nosotros dividimos 101 entre 7.5, tenemos 13.4. Toda presión que sea mayor de 12 es muy sugestiva de una elevación de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la hipertensión pulmonar de esta paciente se debe a una disfunción diastólica por un ventrículo que es muy pequeño, que se comporta como restrictivo. Después de la bomba de circulación extracorpórea, muchas veces los tejidos isquémicos o hipertróficos se vuelven bastante rígidos y nos dan disfunciones diastólicas muy importantes. En este caso es importante reconocer que hay una disfunción diastólica porque el manejo es muy importante. Este tipo de pacientes que tienen ventrículos pequeños, si nosotros los depletamos de volumen de forma exagerada, pueden llegar
a tener estados de choque, porque el volumen sistólico y el volumen latido se vuelve subóptimo. Y existe una gran tentación de secar mucho a estos pacientes porque nosotros vemos la radiografía y vemos que hay importantes datos de hipertensión venocapilar pulmonar. Vemos que hay datos de derrame fisural, vemos que hay infiltrados y nosotros podemos tender a la tentación de depletarlos lo máximo de volumen. Pero a estos ventrículos pequeños que nos dan disfunciones diastólicas, si nosotros los depletamos de más de volumen, nos vamos al otro lado. Este tipo de ventrículos tienen un margen muy estrecho para el manejo de volumen. Nos pasamos con el volumen y se congestionan de forma monstruosa y muy rápida. Nosotros los depletamos mucho de volumen y se comportan como hipovolémicos. Entonces, conocer que existe este tipo de pacientes con este tipo de ventrículos y con estos comportamientos sí ayuda bastante a mantener una adecuada terapia. Realmente fue muy difícil convencer al equipo tratante de esta paciente que no la secaran tanto, ¿de acuerdo? Pero eso es lo especial de este tipo de pacientes. Y en este caso, esta paciente, se sabía que tenía hipertensión pulmonar, se la midieron en este caso, y ellos buscaban por qué tenía hipertensión pulmonar, terminamos identificando otro tipo de cosas en el ventrículo izquierdo. En general, es toda la presentación. Como ven, no hay gran ciencia en identificar la hipertensión pulmonar. No es difícil medirla, no es difícil diagnosticarla. El reto y lo atractivo, lo divertido, lo interesante, como lo quieran ver, es tratar de identificar por qué tiene el paciente hipertensión pulmonar, qué tanta repercusión tiene y qué tanto va a influir en el manejo la situación particular de este paciente.